El periodismo abre sus puertas hospitalarias a la gente de vocación vacilante. Los Tallos Amargos recibió el premio correspondiente y se publicó por MC en abril de 1955. Jasca, sin saberlo, se unía de este modo a una serie de nombres que integrarían lo que podríamos denominar la generación del 55, entre quienes figuran David Viñas, Antonio Di Benedetto, Beatriz Guido, Susana Tasca, Francisco J. Solero, Renato Pellegrini. Jasca recorrería luego no solo la literatura y el ensayo, sino también la radio, televisión y cine. Cuando se le hizo el reportaje, este escritor seguía manteniendo su posición política de siempre, un antiperonismo usual entre los de su generación, al mismo tiempo que reivindicaba la época en que los intelectuales argentinos no solían competir para salir perdiendo con las figuras de los medios masivos. Desde ya se hace necesario aclarar al lector que la mayoría de estos nombres han sido olvidados, o que si se los recuerda no se los lee como se debía de esperar. Por razones extraordinarias, los nombres que continúan sonando son los de Beatriz Guido y David Viñas, pero los investigadores marketineros han preferido los nombres seguros para sus trabajos, esto es, los del panteón de los consagrados o de los que publicaron mañana. Los Tallos Amargos se presenta como una obra aislada en apariencia críptica, con un verosímil no muy frecuente en la novelística argentina, el mundo del periodismo. Es complejo porque usted cree que va a poder cambiar algo desde adentro. Es una esperanza vana porque la única verdad es que los periodistas trabajan para los que ponen el capital, y estos integran grupos de poder que rigen el mundo. Entonces, aun cuando usted tenga un nombre y le paguen la firma, lo que usted diga o calle va a estar altamente condicionado. Mi venganza contra ese mundo fue Los Tallos Amargos. Si aparece un hombre digno de que uno se sacrifique por él, siguiendo sus órdenes o sus planes, ya no interesan los 210 pesos o los 210.000 pesos que puedan cobrar. Lo que lo entusiasma a uno en esos casos es saber que se van siguiendo los pasos de alguien que se parece más a Dios que esta recua de cretinos. Yo no quiero ser un gran hombre, quisiera estar junto a un gran hombre, pero de lo que sí estoy seguro es de que hay muchos que sufren como yo la sed de un vino más noble que el que está bebiendo mi generación. El verosímil de la novela, en buena parte de Requiem para un lituano, recrea minuciosamente el mundo del periodismo de los años 40 y 50, y en especial algo que no ha cambiado en absoluto: la mentalidad del periodista que exhibe su carnet como pasaporte de privilegio. Nada de esto es nuevo. Como lo indica el propio Tasca, en 1941 Orson Welles se encargó de hablar de esta profesión en El Ciudadano. No hay mucho que agregar. No obstante, el texto nos ofrece al lituano Par Liudas, el jefe de Gasper, que estaba esperando. Su causa es noble: traer a la familia de Europa, con el objeto de salvarla del comunismo estalinista. Estándar industrial y cultural de países no tiene nada que ver con cantidad de idiotas. Periodismo, como le decía, es atracción permanente para gente de pueblo, baja clase media, fracasados. A todos les gustaría ser también periodistas y tener mundo agarrado de cola. Pero usted, que es periodista de verdad, sabe que hay que trabajar como bruto y sufrir, y no ganar nunca nada proporcional con lo que gana el diario o la revista en la que usted trabaja. Por lo tanto, Liudas convencerá a Gasper
de instalar una academia para estudiar periodismo por correspondencia. Los eventuales estafados se transformarán en concretos imbéciles. Y de este modo Gasper podrá pagar las cuotas atrasadas de Harold, seguir con los cigarrillos ingleses, amueblear la casa de Ituzaingó. Su hermana Esther se pondrá al día con la modista y él vestirá los trajes que siempre ha soñado. A todo esto, Liuda seguirá hablando de traer de Europa en primer término a su hijo mayor. La estafa del lituano tiene un propósito determinado. Gasper, en cambio, solo se siente partícipe de una causa justa y de paso cree estar colaborando en una contienda en la que no había intervenido por cobardía: la guerra. Gasper pasa así de cucaracha a superhombre. Como en los textos de la novelística tradicional, hay mucho autor omnisciente, reflexiones generalizadas, pérdida de punto de vista. La historia urdida es fascinante, pero el discurso no tanto. En la segunda parte, Requiem para un asesino, Gasper termina matando a Liudas porque cree que lo de su familia en Europa es mentira. Cuando un hombre se crea un mundo interior equivocado, es seguro que los fantasmas que convirtió en rectores de su vida un día se confabularán para aniquilarlo. Cuando un hombre se crea un mundo interior equivocado, es seguro que los fantasmas que convirtió en rectores de su vida un día se confabularán para aniquilarlo. Se planea la revancha, llega la culpa y luego, en el momento de lucidez, el suicidio. Es en esta segunda parte de la novela donde el verosímil se aleja del mundo del periodismo para, en uno de los implícitos más efectivos de la época, poner al descubierto la relación entre los intelectuales de aquel período y el peronismo. Porque Gasper ha sido engañado por Liudas, o eso cree él, tal como lo fueron los imbéciles de gente de pueblo, baja clase media, fracasados, al decir del lituano. Por aquellos años, y antes de que los medios arrasaran con la literatura, había grandes polémicas con respecto a las adaptaciones. Hoy día pueden provocar carcajadas los entredichos, pero hasta los años 80 los escritores solían protestar, o bien los histéricos investigadores de la literatura enviaban cartas a los diarios de turno. Fue Susana Tasca quien se refirió al periodismo de esta manera: hay que llenar espacio. El servicio que ofrece la Alemania a los diarios del interior está lleno de notas del tipo de ¿hay una heroína en cada mujer de su casa?, traducido directamente del Young Woman. Cuando Gasper se pregunta qué oculto conocimiento tenía Liudas, qué rara seguridad animaba su asombrosa capacidad ejecutiva, la respuesta parece ser obvia: la seguridad de que siempre hay idiotas que creen todo aquello que dicen los medios, en este caso gráficos. El propio Haska señaló en la entrevista: se puede armar la lata para vender la paz o la guerra, porque todo está a la venta. Lo que se llama opinión pública no es más que un refrito de segunda mano que se hace con lo que se lanzan en los medios. De acuerdo con Ayala, no me parece que al espectador común le interesara saber qué es un servicio de agencia. La gente sigue creyendo hoy día en que los reportajes no son fraguados, cuando todos sabemos que un alto porcentaje lo es. Pero ese no es el tema de la película que yo dirigí. Es así como en el texto fílmico, Gasper encuentra a Esther y a Jarvis en los escalones que conducen desde el subte al tren en 11, cuando en el texto literario nada de esto sucede. Y la pérdida del punto de vista, el largo monólogo over de Lena, los 19 minutos que se le dedican molestan, francamente hablando,
y de paso logran que la balanza oscile a favor de Liudas y contra Gasper. A su modo, y en esto no se traiciona para nada el texto literario, Liudas posee una causa noble y el fin justifica los medios. Las novelas que denominamos existencialistas venían adaptándose para el cine desde que los Mentasti le compraron a Ernesto Sábato El túnel, un despropósito estrenado en 1952. La misma empresa financiaría luego La Casa del Ángel, de Torre Nilsson en el año 57 y La Caída de Torre Nilsson en 1959, ambas según novelas de Beatriz Guido. Las pérdidas fueron cuantiosas y solo el estreno de Rosaura a las 10 de Soffici en el año 58, según el texto de Marco de Nevi, aseguraron ganancias respetables. Afortunadamente, y más allá del resultado, la literatura argentina había llegado para quedarse. Les cabe a los escritores de la generación del 55 el mérito de haber sido los que obligaron a los productores a dejar de lado tanta adaptación de libros extranjeros. Aquel nuevo cine argentino abrevó en la literatura local con mayor o menor fortuna.